detente un instante, porque lo que voy a decir puede romper una de las mentiras más grandes que has creído durante toda tu vida. Y si la razón por la que todavía no llega aquello que tanto deseas no es porque te falte esfuerzo, sino porque te sobra desesperación, nadie nos enseñó eso. Nos convencieron de que había que correr más rápido, trabajar más horas, insistir más fuerte y controlar cada detalle. Pero hay una ley espiritual que el mundo moderno ha olvidado. Todo aquello que persigues desde el miedo termina alejándose, mientras que aquello para lo que te preparas con paz encuentra el camino hacia ti. Mira con atención tu vida. Las decisiones que más lamentas probablemente no nacieron de la calma, nacieron del miedo a quedarte solo, de la ansiedad por perder una oportunidad, del deseo desesperado de ser aceptado o del terror de pensar que el tiempo se estaba acabando. La desesperación siempre promete salvarte, pero casi siempre termina convirtiéndose en la puerta por la que entra el dolor. Quiero que imagines por un momento un lago completamente tranquilo. Cuando el agua está en calma, puedes ver el fondo con absoluta claridad. Pero cuando alguien la agita, todo se vuelve confuso. Así funciona el alma humana. Una mente agitada no puede distinguir entre una oportunidad y una trampa. Un corazón lleno de ansiedad confunde apego con amor, prisa con propósito y movimiento con progreso. Por eso tantas personas viven agotadas, haciendo mucho pero construyendo poco. Hay algo que aprendí en mis momentos más difíciles. Dios nunca compite con el ruido de tu ansiedad. Él espera pacientemente hasta que el silencio vuelva a ocupar el lugar que el miedo había invadido. Porque las respuestas más importantes no llegan cuando gritas más fuerte, llegan cuando finalmente haces suficiente silencio para escuchar la voz que siempre estuvo guiando tus pasos. Tal vez llevas demasiado tiempo peleando batallas que nunca fueron tuyas. Tal vez has confundido la presión con productividad, el estrés con compromiso y el agotamiento con éxito. Pero quiero decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. La paz no es el premio que recibes cuando todo sale bien. La paz es la decisión que cambia la manera en la que enfrentas todo lo que aún no ha sucedido. Hoy no vengo a enseñarte cómo atraer dinero, amor, éxito o reconocimiento. Eso sería demasiado pequeño. Hoy vengo a mostrarte cómo convertirte en una persona tan firme, tan llena de propósito y tan profundamente conectada con Dios que las bendiciones correctas ya no tengan que perseguirte. Porque encontrarán en ti el lugar perfecto para quedarse. Porque cuando la calma gobierna tu espíritu, el miedo pierde su voz, la prisa deja de dirigir tus decisiones y comienzas a descubrir que los milagros más grandes no llegan cuando corres detrás de ellos. Llegan cuando aprendes a caminar al ritmo perfecto de Dios. Quiero que cierres los ojos por un instante y recuerdes la última noche en la que el miedo no te dejó dormir. Esa noche en la que tu mente construyó cientos de escenarios que nunca ocurrieron. Esa noche en la que intentaste resolver el mañana antes de que amaneciera. Todos hemos estado ahí, yo también conozco ese lugar. Conozco el peso de una mente que no descansa, de un corazón que quiere controlar lo que todavía no ha sucedido y de un alma que, sin darse cuenta, comienza a creer que todo depende de sus propias fuerzas. Durante mucho tiempo confundí la preocupación con responsabilidad. Pensaba que si dejaba de preocuparme, estaba siendo indiferente con mi futuro. Pero un día entendí que la ansiedad nunca ha construido un solo milagro, solo ha robado la paz de quienes olvidaron que Dios sigue trabajando incluso cuando ellos no pueden verlo. Vivimos en un mundo que glorifica la prisa. Nos enseñan que quien más se preocupa es quien más ama, que quien más controla es quien más éxito tendrá y que la presión constante es el precio inevitable de una vida extraordinaria. Pero la fe funciona de una manera completamente diferente. La fe no elimina las tormentas, transforma la manera en que las atravesamos. La ansiedad intenta tomar el control del futuro porque teme lo desconocido. La calma, en cambio, nace cuando entiendes que hay unas manos mucho más grandes que las tuyas sosteniendo aquello que hoy no puedes comprender. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía desmoronarse al mismo tiempo. Había puertas que se cerraban, proyectos que no avanzaban y respuestas que nunca llegaban. Cada mañana despertaba con el impulso de correr, de buscar soluciones desesperadas y de abrir puertas que Dios todavía mantenía cerradas. Hasta que una madrugada, mientras oraba con el corazón completamente agotado, comprendí algo que cambió mi vida para siempre. Dios no me estaba pidiendo que entendiera todo, me estaba invitando
a confiar. Y entendí que existe una diferencia enorme entre hacer todo lo que está en tus manos y vivir creyendo que todo depende únicamente de ti. Desde aquel día decidí cambiar la forma en la que comenzaban mis mañanas. Antes de mirar el teléfono, antes de revisar mensajes o noticias, aprendí a regalarle a Dios los primeros minutos de mi día. 10 minutos de oración, de gratitud y de silencio. Al principio parecía un hábito pequeño, casi insignificante, pero con el tiempo descubrí que esos minutos estaban entrenando mi corazón para responder desde la confianza y no desde la desesperación. Dejé de comenzar el día reaccionando al ruido del mundo y empecé a iniciar cada jornada recordando que mi vida tenía un guía mucho más sabio que mis emociones. Eso no significa que los problemas desaparecieron. Hubo días difíciles, decisiones complejas y momentos de incertidumbre. La diferencia fue que ya no caminaba creyendo que estaba solo. La calma comenzó a convertirse en una evidencia de mi fe. No porque siempre supiera lo que iba a pasar, sino porque aprendí a descansar en la certeza de que Dios ya estaba obrando, incluso cuando mis ojos todavía no podían verlo. Comprendí que la paz no llega cuando todo está resuelto. La paz aparece cuando tu confianza deja de depender de las circunstancias y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Mañana, antes de tocar tu teléfono, antes de permitir que el mundo llene tu mente de preocupaciones, regálale a Dios 10 minutos de tu atención. Ora, agradece, guarda silencio y recuerda que el mismo Dios que abrió caminos en tu pasado sigue caminando delante de ti. Permite que tu corazón aprenda a responder con fe antes que con miedo, porque las decisiones más importantes nunca nacen de una mente acelerada, sino de un espíritu que ha aprendido a descansar. Porque la verdadera calma no es la ausencia de incertidumbre, es la certeza inquebrantable de que Dios jamás ha dejado de sostener tu camino. Después de descubrir que la calma es una evidencia de la fe y no simplemente una emoción pasajera, tuve que enfrentar otra verdad que cambió por completo mi manera de tomar decisiones. Comprendí que muchas de las oportunidades que había perseguido con tanta desesperación nunca fueron bendiciones. Solo eran respuestas impulsivas al miedo que llevaba dentro. Durante mucho tiempo creí que toda puerta abierta debía cruzarse de inmediato. Pensaba que si no aprovechaba cada posibilidad, la vida me dejaría atrás. Vivía con la sensación constante de que el tiempo se agotaba y de que debía decir sí antes de que alguien más ocupara mi lugar. Hoy puedo decirte con total convicción que algunas de las peores decisiones de mi vida nacieron de esa mentalidad. No fueron fruto de la fe, sino del temor a perder. La desesperación tiene una forma muy sutil de disfrazarse. Se presenta como urgencia, como compromiso o incluso como responsabilidad. Te hace creer que debes resolver todo de inmediato, que cualquier espera representa un fracaso y que permanecer quieto significa quedarte sin futuro, pero la verdad es muy distinta. Cuando el miedo dirige tus pasos, comienzas a aceptar relaciones que no honran tu valor, oportunidades que contradicen tus principios y caminos que jamás estuvieron alineados con el propósito que Dios diseñó para ti. La ansiedad siempre te convence de que cualquier puerta es mejor que ninguna, mientras que la paz te enseña que una puerta equivocada puede alejarte durante años del lugar correcto. Recuerdo una etapa en la que se presentó una oportunidad que parecía exactamente lo que estaba esperando. Humanamente era atractiva, prometía reconocimiento y soluciones rápidas a varios problemas. Todo el mundo me decía que debía aprovecharla porque era una ocasión única. Durante algunos días estuve convencido de aceptar. Sin embargo, cada vez que oraba sentía una inquietud que no lograba explicar. No era miedo, era la ausencia de paz. En ese momento entendí que Dios muchas veces habla más claramente a través de la serenidad que de la emoción. Decidí esperar, aunque no comprendiera completamente la razón. Fue una decisión difícil porque implicaba renunciar a algo que parecía bueno. Meses después descubrí que aquella oportunidad escondía consecuencias que habrían desviado por completo el rumbo de mi vida. Ese día comprendí que la obediencia siempre protege aquello que la prisa pone en riesgo. Desde entonces aprendí que el propósito nunca necesita ser forzado. Lo que Dios prepara para ti no requiere que traiciones tus valores, sacrifiques tu paz o ignores las señales que Él coloca en tu corazón. La verdadera fe no consiste en correr detrás de cada oportunidad.
Consiste en desarrollar la paciencia necesaria para reconocer cuál de ellas realmente forma parte del plan que Dios tiene para tu vida. Y esa paciencia solo nace cuando el corazón deja de vivir dominado por la escasez y comienza a confiar en la abundancia de un Dios que nunca llega tarde. Por eso adopté una práctica que transformó mi manera de decidir. Antes de aceptar cualquier oportunidad importante, hago una pausa y me formulo una pregunta muy sencilla. ¿Estoy decidiendo desde la paz o desde el miedo? Esa pregunta ha evitado que tome decisiones impulsivas y me ha permitido escuchar con mayor claridad la dirección de Dios. Porque cuando una elección nace del temor a perder, casi siempre termina alejándote de lo que realmente estabas llamado a construir. En cambio, cuando una decisión nace de la paz, incluso los sacrificios encuentran sentido, porque sabes que estás caminando en la dirección correcta. Hoy quiero invitarte a dejar de correr detrás de todo lo que parece urgente. No permitas que el miedo te haga aceptar puertas que Dios nunca abrió. Confía en que aquello que está alineado con tu propósito llegará en el momento preciso y que ninguna bendición verdadera necesitará que renuncies a la paz que Él sembró en tu corazón. Porque las oportunidades correctas no se reconocen por la velocidad con la que aparecen, sino por la paz con la que Dios confirma que son para ti. Después de comprender que la paz es el mejor filtro para tomar decisiones importantes, empecé a mirar mi vida desde una perspectiva completamente distinta. Dejé de preguntarme únicamente por qué ciertas cosas no estaban funcionando y comencé a hacer una pregunta mucho más profunda: ¿cómo está realmente mi corazón? Porque durante mucho tiempo intenté cambiar mi realidad modificando únicamente lo que ocurría a mi alrededor. Cambiaba de proyectos, de hábitos, de lugares e incluso de personas, pero seguía encontrándome con los mismos conflictos bajo escenarios diferentes. Fue entonces cuando entendí una verdad que transformó mi manera de vivir. El mundo exterior casi siempre termina reflejando el estado del mundo interior. Vivimos convencidos de que la solución está fuera de nosotros. Pensamos que seremos felices cuando llegue una nueva oportunidad, cuando aparezca la persona correcta o cuando finalmente alcancemos esa meta que tanto deseamos. Sin embargo, si el corazón continúa viviendo en guerra, ninguna circunstancia será suficiente para sostener la paz. Una mente llena de miedo encontrará motivos para preocuparse incluso en medio de la abundancia. Un corazón herido desconfiará aun cuando esté rodeado de personas que lo aman. Un espíritu agotado convertirá cualquier éxito en una carga. Por eso comprendí que Dios no estaba tan interesado en cambiar primero mis circunstancias como en transformar el lugar desde donde yo las enfrentaba. Recuerdo una temporada en la que todo parecía avanzar. Había puertas abiertas, proyectos creciendo y oportunidades que años atrás habría considerado un sueño. Desde afuera, cualquiera habría pensado que estaba viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Pero por dentro ocurría algo completamente diferente. Me sentía inquieto, impaciente y emocionalmente agotado. Ningún logro conseguía llenar el vacío que llevaba dentro. Fue en ese momento cuando entendí que el éxito exterior jamás podrá compensar un corazón que aún necesita ser sanado. Dios comenzó a mostrarme heridas que llevaba años escondiendo detrás del trabajo, de las responsabilidades y del deseo constante de mantenerme ocupado. Descubrí que muchas veces llenamos la agenda porque tenemos miedo de encontrarnos con nuestro propio silencio. A partir de ese proceso decidí hacer algo que al principio parecía sencillo, pero terminó cambiando profundamente mi vida. Comencé a dedicar 15 minutos cada día para escribir aquello que todavía necesitaba sanar. No escribía para impresionar a nadie. Escribía con absoluta honestidad delante de Dios. Anotaba mis miedos, mis inseguridades, las heridas que aún dolían y las áreas donde sabía que todavía necesitaba crecer. Después de escribir, entregaba conscientemente cada una de esas cargas en oración. No siempre veía cambios inmediatos, pero poco a poco mi corazón comenzó a experimentar una libertad que ninguna circunstancia exterior había podido darme. Con el paso del tiempo descubrí algo extraordinario. A medida que mi interior encontraba paz, también cambiaba la forma en que enfrentaba mis relaciones, mi trabajo y mis responsabilidades. Las mismas situaciones que antes me robaban el sueño, ahora las enfrentaba con serenidad. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque el fundamento invisible de mi existencia ya no era el miedo, sino la confianza en Dios. Comprendí que una vida extraordinaria nunca se construye únicamente con talento, recursos o oportunidades. Se construye sobre un corazón que ha decidido sanar para poder sostener todo aquello que Dios desea entregar.
Hoy quiero invitarte a mirar menos hacia afuera y un poco más hacia adentro. Antes de pedir que cambien tus circunstancias, permite que Dios transforme tu interior. Regálate esos 15 minutos de silencio, escribe con sinceridad lo que todavía pesa sobre tu alma y entrégaselo completamente. No tengas miedo de enfrentar tus heridas, porque aquello que reconoces delante de Dios deja de gobernarte en silencio y comienza a convertirse en el lugar donde Él puede obrar con mayor profundidad. Porque el día que tu corazón encuentra paz, descubres que la vida no cambia primero alrededor de ti, comienza cambiando poderosamente dentro de ti. Después de descubrir que el mundo exterior siempre refleja el estado de mi mundo interior, comprendí que sanar el corazón no era suficiente si seguía permitiendo que el ruido del mundo dirigiera mis pensamientos. Porque puedes empezar a encontrar paz, pero si cada día llenas tu mente con las opiniones, expectativas y distracciones de los demás, terminarás perdiendo nuevamente el rumbo. Vivimos en una época donde el silencio se ha convertido en algo incómodo. Muchas personas tienen miedo de quedarse a solas consigo mismas. Apenas despiertan, toman el teléfono, caminan escuchando algo, trabajan rodeadas de ruido, llegan a casa y encienden una pantalla. Pareciera que cualquier cosa es preferible antes que detenerse y escuchar lo que sucede dentro del alma. Yo también viví así durante mucho tiempo, hasta que entendí que el silencio no era un vacío que debía llenar, sino un espacio sagrado donde Dios quería hablarme. Recuerdo una temporada en la que estaba tomando decisiones importantes, buscaba consejo en todas partes. Leía, preguntaba, escuchaba opiniones y trataba de encontrar respuestas en cada persona que parecía tener más experiencia que yo. Mientras más voces escuchaba, más confundido me sentía. Todos tenían una opinión distinta sobre lo que debía hacer, sobre quién debía ser y sobre el camino que supuestamente me convenía. Llegó un momento en el que ya no sabía distinguir si las decisiones que estaba tomando nacían de mi propósito o simplemente del deseo de satisfacer las expectativas de quienes me rodeaban. Fue entonces cuando Dios comenzó a enseñarme una lección que transformó mi vida. La identidad nunca se descubre en el ruido de la multitud, se fortalece en el silencio de su presencia. Al principio me costó muchísimo permanecer en silencio. Descubrí que mi mente estaba tan acostumbrada a correr que incluso cuando apagaba el teléfono seguía llena de conversaciones, preocupaciones y pendientes. Pero decidí perseverar. Cada día apartaba un tiempo donde no había redes sociales, noticias, música ni interrupciones. Solo estaba Dios y yo. No iba con una lista interminable de peticiones. Muchas veces simplemente permanecía en silencio, respirando profundamente y permitiendo que mi corazón dejara de correr. Poco a poco ocurrió algo extraordinario. Empecé a escuchar con mayor claridad pensamientos que no nacían del miedo sino de la paz. Comprendí que Dios no siempre habla con grandes señales. Muchas veces habla con una convicción tranquila que solo puede percibirse cuando el ruido deja de gobernar tu mente. Fue en esos momentos de silencio donde comencé a descubrir quién era realmente. Dejé de definirme por los aplausos cuando las cosas salían bien y también dejé de sentirme un fracaso cuando enfrentaba dificultades. Mi identidad dejó de depender de los resultados y comenzó a descansar en la certeza de que era una persona creada con propósito. Comprendí que el mundo siempre intentará decirte quién deberías ser. Habrá voces que te exigirán más, otras que intentarán disminuirte y algunas que querrán convencerte de que nunca serás suficiente. Pero ninguna de esas voces tiene autoridad cuando ya has escuchado la única que realmente conoce el diseño con el que fuiste creado. Desde entonces protejo ese espacio con la misma seriedad con la que protegería la reunión más importante de mi vida. Porque entendí que las decisiones más sabias nacen de un corazón que primero aprendió a guardar silencio delante de Dios. Ese tiempo se convirtió en el lugar donde recupero dirección cuando todo parece confuso, donde encuentro fuerza cuando aparecen las dudas y donde recuerdo que mi valor nunca dependerá de la opinión cambiante de las personas. Hoy quiero invitarte a hacer algo que puede parecer sencillo, pero que tiene el poder de transformar completamente tu vida. Reserva cada día un espacio donde no exista ninguna distracción. Apaga el teléfono, aleja el ruido y permanece en silencio.